Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Una nueva estrategia, un nuevo frente de lucha abre Venezuela en la batalla que libra por recuperar su democracia. A través de una moción de urgencia que hago, por favor, inmediatamente para que la votemos todos nuestros diputados, pido entonces que se apruebe en segunda discusión la ley de reincorporación al Tratado Internacional de Asistencia Recíproca. Con la señal de costumbre, diputados y Cabildo en toda Venezuela, aprobada. En medio de apagones masivos y en momentos en que Juan Guaidó completa 6 meses como presidente interino de Venezuela, la Asamblea Nacional aprueba la reincorporación del país bolivariano al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. Pero sí abre la posibilidad para que algún Estado, parte del TIAR, que se pueda sentir agredido por Venezuela, pueda invocar este mecanismo como una respuesta de legítima defensa con el concurso de los demás Estados miembros del tratado. El próximo paso es que se formalice la reincorporación de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, que así lo declare formalmente el vocero de esta organización, que es el doctor Luis Almagro, y luego que el presidente Guaidó pase a demostrar que están dadas las condiciones materiales objetivas para que se aplique el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en Venezuela. El acuerdo es un pacto de defensa mutua entre los estados del continente americano que facilita la asistencia extranjera, incluida la militar, en países de la región que enfrenten conflictos y situaciones de riesgo. Que nuestro pueblo superó ese discurso y hoy se une en la solución. Y hoy le dice al mundo entero que así como juntos pasamos necesidad, juntos también vamos a alcanzar la solución a nuestros problemas. Se abre una puerta para una intervención militar extranjera en Venezuela. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Mariano de Alba, la diputada venezolana Dígnora Hernández y el concejal en el exilio del Estado Carabobo, Tomás D'Ángel, explican el significado y los efectos que tiene la reincorporación de Venezuela al TIAR y evalúan el alcance de las últimas advertencias que fueron hechas por los Estados Unidos al régimen chavista. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia el día de hoy. Juan Guaidó completa 6 meses como presidente interino de Venezuela en medio de apagones y de una crisis humanitaria que no da tregua y cuyos responsables continúan aferrados al poder. La noticia, son 180 días de una batalla que con un nuevo aire y en condiciones distintas busca el restablecimiento de la democracia para el país bolivariano. El punto clave de esta noticia, los resultados que hasta ahora deja la estrategia que ha liderado Guaidó para recuperar la democracia venezolana, no solo en el ámbito nacional, sino también a nivel internacional. Al mismo tiempo que el mandatario encargado adelanta diálogos exploratorios en Noruega con representantes de Nicolás Maduro, también fortalece la presión externa contra el régimen chavista. El pasado martes, la Asamblea Nacional aprobó el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano TIAR, el cual autoriza solicitar la intervención de otro Estado en caso de agresión a la soberanía de una nación. Algunos analistas coinciden en asegurar que la aprobación de este acuerdo allana el camino para una hipotética intervención militar extranjera en Venezuela. Con esperanza, millones de venezolanos presenciaron esta imagen hace 6 meses, el día en el que la Asamblea Nacional proclamó a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. ¡Juro! Pero el tiempo ha pasado y aunque hay avances, Nicolás Maduro sigue atornillado al poder con fuertes aliados como Rusia y China y con el control del músculo militar venezolano.
La Asamblea Nacional ha tratado por muchos medios de recuperar el orden democrático, sanciones y denuncias a nivel internacional, protestas y hasta un nuevo intento de diálogo han sido parte del abanico de opciones. Pero Maduro sigue ahí. Temas vitales. Sin embargo, recientemente los opositores al régimen revelaron su nueva carta. Se trata de la aprobación de una ley para reincorporarse al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un acuerdo de 1947 que suscribe el compromiso de defensa mutua entre naciones americanas ante ataques armados. Pido entonces que se apruebe en segunda discusión la ley de reincorporación al Tratado Internacional de Asistencia Recíproca. Diputados y Cabildo en toda Venezuela, aprobada. Guaidó señaló que este paso permitirá establecer alianzas internacionales para defender al pueblo y la soberanía venezolana, pero no mencionó la posibilidad de una intervención extranjera, una opción que no acepta, pero que tampoco niega. Porque saben cuál es su rol. Desde el Grupo de Lima reaccionaron a la reincorporación de Venezuela a este tratado. La declaración ahora o el pedido de reingreso del TIAR tiene previsiones de todo tipo y están muchas de asistencia vinculada a la resolución de este conflicto por otras vías. Siempre el uso de la fuerza será un recurso que quedará para el momento que corresponda. En las calles los venezolanos también opinaron frente a esta opción. Hay quienes lo recibieron con beneplácito. Sí, estoy totalmente de acuerdo que Venezuela haga su reincorporación al TIAR. Sí, estoy de acuerdo porque Venezuela lo está necesitando. Pero también hay quienes piensan que la cura podría ser peor que la enfermedad. Si no tenemos conciencia y nos hacemos daño a los venezolanos contra los venezolanos, ¿dónde está esto? Ahorita no sé qué decisión es mejor para el país. Me parece que puede funcionar y de manera urgente una reunión con miembros del TIAR para que se aboguen a realizar una intervención, ya sea humanitaria, ya sea a la fuerza. No tenemos planes de agresión contra nadie. Bajo la presidencia de Hugo Chávez, en el año 2012, Venezuela abandonó el TIAR. Así hablaba el entonces canciller Nicolás Maduro de ese tratado. O de la denuncia del Tratado Interamericano del TIAR, que, como dicen algunos compañeros en sus intervenciones, ya es un cadáver. Los invitamos a que participen de este programa a la noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden utilizar la etiqueta o el hashtag numeral La Noche TIAR. Numeral La Noche TIAR. Tenemos expertos en derecho internacional, también protagonistas de esa noticia, líderes de oposición venezolanos que están hoy aquí con nosotros. Saludo a Mariano de Alba, en los Estados Unidos, es abogado venezolano, especialista en derecho internacional y relaciones internacionales. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Muchas gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros. También está Tomás D'Ángel, él es concejal en el exilio, se encuentra en Colombia. Hace parte del partido Primero Justicia, precisamente uno de los movimientos políticos que al interior de Venezuela ha liderado esta iniciativa. Concejal, bienvenido a La Noche. Jefferson, buenas noches. Vamos a comenzar hablando con Mariano de Alba en los Estados Unidos. Mariano, me gustaría que usted de manera clara y precisa le explicara a nuestros televidentes por qué en este momento genera tanta expectativa, tantos apoyos al interior de Venezuela, que finalmente el presidente interino Juan Guaidó haya logrado que la Asamblea Nacional haya aprobado el reingreso de Venezuela al TIAR. Bueno, Jefferson, yo creo que genera gran expectativa porque la población observa que a medida que pasa el tiempo no hay una solución concreta a esta gravísima crisis. La situación económica, social del país se sigue deteriorando y básicamente los venezolanos se encuentran en un estado de indefensión total ante un régimen que, como ya lo dijo la propia alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, viola masivamente distintos derechos de los venezolanos y por lo tanto esta opción, los venezolanos están muy esperanzados en que la comunidad internacional
pueda ejercer acciones concretas que efectivamente pues terminen de ocasionar una resolución a la crisis. Entonces, en ese marco, pues muchos ven al TIAR como el mecanismo apropiado. La realidad es que ese tratado efectivamente establece entre una de sus opciones el uso de la fuerza, pero el día de hoy esa alternativa, diría yo desde mi punto de vista, que continúa siendo muy improbable. Y si en las próximas semanas o en los próximos meses vemos que efectivamente avanza la discusión de la aplicación de ese tratado, cosa que corresponde ahora al equipo del presidente encargado Juan Guaidó, muy probablemente veremos a los países primero adoptando otras series de medidas que establece el tratado, como por ejemplo pudiese ser el cese de relaciones diplomáticas, el cese de relaciones consulares, inclusive el cese de relaciones comerciales, antes de llegar a esa opción de la fuerza, que hasta el día de hoy quizás el único país que no la ha descartado es el gobierno de Estados Unidos. Mariano. Ayer veíamos al canciller de Argentina. Sí, dígame. Sí, no quiero que precisemos un punto que usted acaba de tocarme en esa respuesta, y es el que tiene que ver con las acciones concretas para que nuestros televidentes lo entiendan. Usted dice que es improbable en este momento pensar que va a haber una intervención armada de carácter internacional al interior de Venezuela, pero le quiero preguntar muy concretamente, ¿esta decisión que ha tomado la Asamblea Nacional Venezolana allana sí o no el camino para que se dé eventualmente ese escenario, o por lo menos para que el presidente interino Juan Guaidó tenga esa herramienta sobre la mesa, si quiere utilizarla como una de las soluciones para restaurar la democracia en su país? Sí, la respuesta es que sí, porque efectivamente al volver a ser Venezuela Estado parte del tratado, del TIAR, puede solicitar a los demás países que son miembros de ese tratado alguna de las medidas que establece el tratado, y el tratado especifica el uso o el empleo de la Fuerza Armada como una de las medidas admisibles para hacer frente no tanto a un hecho de agresión, sino a lo que el tratado en su artículo 6 recoge como un hecho o situación que represente una amenaza para la paz o la seguridad de la región. Y hay muchos países que ya han dicho que el régimen de Nicolás Maduro pues efectivamente representa una amenaza para la paz y la seguridad de América Latina. El movimiento político Primero Justicia ha liderado al interior de Venezuela esta iniciativa que por algunos sectores que defienden la democracia, la restauración de la democracia en Venezuela, había sido exigida de manera pública en los últimos meses. Concejal Tomás D'Angel, ¿qué significado político tiene que Juan Guaidó logre la aprobación del reingreso de Venezuela al TIAR precisamente el día en el que cumple 6 meses como mandatario interino de Venezuela? Sí, sin duda alguna es una ruta que los venezolanos nos hemos trazado y que los venezolanos entendemos que al interior de Venezuela hemos librado, hemos luchado, hemos batallado todo lo que ha estado en nuestras manos, pero que hoy entendemos que el problema de los venezolanos trasciende la frontera y trasciende a los mismos venezolanos, que necesitamos colaboración, cooperación y ayuda por parte del mundo entero, y que esa colaboración, cooperación y ayuda que necesitamos del mundo entero son más que sanciones económicas, son más que sanciones que nosotros le podamos librar a la dictadura de Nicolás Maduro, es el uso de la fuerza para nosotros poder salir hoy de una dictadura que amenaza a toda la región, para nosotros hoy poder salir de una dictadura que sin duda alguna está afectando todos los indicadores macroeconómicos de los países vecinos, producto de ese éxodo masivo de venezolanos que hoy estamos viviendo. Los venezolanos estamos atravesando la más gigante crisis económica nunca vista en nuestro país, y frente a eso, los venezolanos, como dije anteriormente, hemos batallado, luchado y librado la más gigante batalla que se puede dar contra un gobierno, y hoy más que nunca necesitamos de los países aliados, hoy más que nunca necesitamos de los países miembros del TIAR para nosotros poder enfrentar y confrontar a esta dictadura, que no es un simple ejercicio de mala política que está haciendo, sino que es Nicolás Maduro acompañado de potencias extranjeras que hoy están dentro de Venezuela, como Cuba, como Rusia, pero también acompañado de fuerzas militares
adentro de Venezuela como FARC y ELN, y esto tiene que ver, y el mundo entero tiene que saber que hoy Venezuela con Nicolás Maduro en el ejercicio del poder es una amenaza para la región. Mariano, ¿cuál sería la hoja de ruta de aquí en adelante en caso de que realmente el presidente interino de Venezuela quiera activar esa herramienta que estamos describiendo hoy aquí, analizando en el programa La Noche, la posibilidad de que países de la región, del continente americano, apoyen una intervención militar al interior de Venezuela para restaurar su democracia? Usted ha dicho que es un escenario completamente improbable, pero el camino ya se está allanando. ¿Qué tendría que suceder de aquí en adelante para que Juan Guaidó cuente con esa herramienta que están pidiendo a gritos algunos sectores al interior de Venezuela? Bueno, Jefferson, en primer lugar, el presidente Guaidó tiene que comunicar a la Secretaría General de la OEA la ratificación del tratado por parte de Venezuela. El secretario general de la OEA debe comunicar a los demás países miembros del tratado, del TIAR, que Venezuela ha regresado o vuelve a ser un estado parte. Y una vez que se concreten esos dos primeros pasos de seguidas, en tercer lugar, pues en cualquier momento el presidente encargado Guaidó o alguno de sus representantes pudiese solicitar la convocatoria de emergencia de una reunión de los estados partes del TIAR a través de su órgano de consulta. Usualmente eso se hace en el Consejo Permanente de la OEA, pero solamente con los estados que son parte del tratado, que no son todos los miembros de la OEA. Y luego ese órgano, ese consejo convocaría una reunión de cancilleres de países miembros del TIAR. Y una vez que se dé esa reunión, pues entonces el Venezuela tendría que presentar los argumentos fácticos, de hecho, y los demás argumentos para convencer a los países de que efectivamente el régimen de Nicolás Maduro representa una amenaza para la paz y la seguridad de la región, y en consecuencia solicitar cuáles son las medidas que Venezuela espera que los demás países respondan. Al final es posible que el gobierno de Guaidó solicite el empleo el uso de la Fuerza Armada, y dependerá de la decisión política de cada país definir si efectivamente quiere o no conformar una coalición para utilizar la fuerza y desalojar al régimen de Nicolás Maduro del poder. Cosa que, como ya decía antes, al día de hoy parece improbable. Mariano, muy concretamente, ¿la última palabra entonces la tendría un bloque mayoritario al interior de la Organización de Estados Americanos? No, la última palabra la tendría un bloque mayoritario o una mayoría calificada de los países miembros del TIAR, y eso es una diferencia importante que la audiencia debe entender. Sí. Todos los países que son parte del TIAR son países miembros de la OEA, pero no todos los países de la OEA son parte del TIAR. Los países miembros de la OEA son 34 y los países miembros del TIAR, si mal no recuerdo, son 15 o 16. Entonces, los países que son parte del TIAR van a tener que decidir qué medidas toman en respuesta a la eventual solicitud de Venezuela. Mariano, y en caso de que existiese ese bloque mayoritario al interior del TIAR, ¿de dónde vendrían esas fuerzas militares, esos integrantes que conformen eventualmente o hipotéticamente esa fuerza militar que tendría la facultad legal de ingresar a Venezuela? ¿Esos uniformados harían parte de los países que conforman el TIAR o sería una fuerza, digamos, de Estados Unidos, conformada por algún país europeo? ¿Cómo estaría conformada esa fuerza eventualmente? Bueno, estaría conformada por los países miembros del TIAR que estén dispuestos. Yo creo que si llegamos a ese escenario, muy probablemente quizás el único país que efectivamente va a estar dispuesto
a prestar a sus Fuerzas Armadas o efectivos de sus Fuerzas Armadas es Estados Unidos, y luego podríamos ver a países latinoamericanos quizás o absteniéndose o guardando silencio o dando un apoyo político, más no comprometiendo a sus funcionarios. Bueno, a nuestros televidentes les hacemos esa pregunta: si creen que una intervención militar es una herramienta que debe tener el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, como eventual solución a la crisis humanitaria y como un arma para restablecer la democracia en Venezuela. Le hago esa pregunta, concejal Tomás D'Ángel. ¿Usted cree que la intervención militar es una salida efectiva a la crisis que vive su país? Hoy nosotros no sabemos con certeza, frente a tanta oscuridad que estamos viviendo adentro de los venezolanos, cuál puede ser la salida exacta que nosotros le vamos a conseguir a esta crisis. Pero sin duda alguna el uso de la fuerza está en el camino. Sin duda alguna el uso de la fuerza nosotros podemos llegar a necesitar para poder derrocar a esta dictadura. Hay quienes creemos y confiamos y pensamos que la ruta que nosotros vamos a siempre transitar y a la cual vamos a llegar al final de todo este túnel es el uso de la fuerza. Que hoy la dictadura de Nicolás Maduro no saldrá simplemente porque nosotros salgamos a reclamarles a la calle, porque ya lo hemos hecho muchísimo. Entonces necesitamos de la fuerza, pero coincido totalmente con Mariano en que el uso de la fuerza y la activación del TIAR para específicamente usar la fuerza para combatir a la dictadura de Nicolás Maduro es una decisión política, y es una decisión política donde todos los jefes de estados firmantes del TIAR tienen que tomar una decisión y ver cuál es el mayor riesgo, si prestar tropas, ayudar, colaborar a los venezolanos con fuerzas militares para combatir a la dictadura y acabar hoy con esa amenaza a la seguridad y la paz que tenemos en la región, o no hacerlo, quedarnos de brazos cruzados y dejar que esa dictadura se siga incrementando, dejar que dentro de Venezuela sigan creciendo grupos insurgentes, parapolicíacos y paramilitares, dejar que durante muchísimo tiempo se libró una batalla dentro de Colombia contra guerrillas, sigan allá. Tomás, pero esta iniciativa que tiene tanto apoyo en sectores externos a Venezuela, ¿cómo es recibida al interior del país bolivariano? Hay quienes consideran que una intervención militar generaría una crisis humanitaria mucho más grande de la que existe en este momento al interior de su país. ¿Usted qué opina de esto? Sí, pero es que hoy dentro de los venezolanos, primero que la inmensa mayoría de los venezolanos hoy quieren un cambio. Hoy nadie está acompañando a este régimen usurpador que está dentro de Venezuela. Y ese cambio nosotros lo hemos querido de manera pacífica, lo hemos luchado de manera electoral y no lo hemos conseguido, porque estamos enfrentando un gobierno que controla, regula y limita absolutamente todo. Por eso hoy los venezolanos estamos decididos a cambiar y estamos dispuestos a usar todos los recursos necesarios para conquistar el cambio. Y eso es uno de los recursos que nosotros tenemos hoy sobre la mesa, que es el TIAR. Pero hoy, cada hora que pasa dentro de Venezuela se cuenta con vidas humanas. Hoy están muriendo, mientras nosotros hablamos, venezolanos en los hospitales porque no consiguen medicamentos o están acostándose sin comer, sin cenar, venezolanos que no han podido conseguir la comida. Entonces, peor crisis que la que hoy estamos viviendo dentro de Venezuela. Nosotros hoy tenemos una crisis dentro de Venezuela con números más catastróficos y peores que países en guerra. Nosotros hoy estamos atravesando un gran apagón nacional que arrancó ayer y que hoy todavía no se ha terminado. Ni siquiera países en guerra tienen tantos muertos como los que hoy nosotros tenemos en Venezuela por falta de alimentos, por falta de medicina y por la inseguridad. Por eso, lo que es más urgente y lo que debe entender el mundo es que la urgencia es salir de Nicolás y que nosotros, a través de la intervención militar, a través del uso de la fuerza, a través de cualquier método pacífico, podamos muy pronto salir de esta dictadura para poder salvar vidas. Porque justamente lo que nosotros estamos pidiendo y exigiendo con el uso de la fuerza es salvar vidas dentro de Venezuela. Mariano de Alba, en estos primeros 6 meses que completa Juan Guaidó en el poder, él ha defendido una tesis de manera constante. Es una frase que él repite cada vez que tiene la oportunidad de dirigirse a los venezolanos. Y es que él asegura que todos los frentes de lucha están abiertos. Cumplidos 6 meses en el poder de Juan Guaidó, hay 2 frentes que generan la mayor atención.
El primero de ellos pues tiene que ver con el TIAR, que es el que estamos analizando, la posibilidad de que esté abierta una posibilidad de una intervención extranjera para que recupere la democracia al interior de Venezuela. Pero por el otro lado también están estas conversaciones, esta exploración de diálogos que también respalda Juan Guaidó en Noruega y que la está realizando con su contraparte, que son los representantes del régimen chavista. ¿Cómo interpreta usted esta dualidad? Que por un lado se habilite la posibilidad de una intervención militar, pero que por el otro lado Juan Guaidó respalde unos diálogos exploratorios con el régimen chavista, unos acercamientos que también han tenido muchas críticas al interior de Venezuela. Bueno, efectivamente está clarísimo que el señor Guaidó sigue apoyando esas conversaciones. De hecho, aparentemente mañana se van a reiniciar. De alguna forma sí pudiese llegar a afirmarse que es una contradicción, porque por un lado uno está sentado en la mesa con el régimen que está tratando de desalojar y por el otro lado está tratando de avanzar mecanismos para desalojarlo con la ayuda de la comunidad internacional, ¿no? Entonces, yo creo que la situación en Venezuela es muy compleja y lo que está buscando el gobierno de Juan Guaidó es tratar de tener la mayor cantidad de herramientas para ver cómo se pueden solucionar. Creo que está claro que es muy improbable que las conversaciones en Barbados avancen. Y a partir de allí, pues ya los países de América Latina la semana pasada, la Unión Europea ha dejado muy claro que si eso sucede, si las conversaciones fracasan, pues entonces vendrá una nueva fase de un aumento de la presión internacional. Eso no quiere decir necesariamente que se vaya a llegar al uso de la fuerza. Como decía antes, los países, si uno revisa cuál es el ambiente, cuáles son las consideraciones que están realizando, la mayoría de los países latinoamericanos especialmente, todavía no es en son de utilizar la fuerza, pero el hecho de que esas conversaciones eventualmente fracasen, de alguna forma les va a dar un argumento a la comunidad internacional para escalar aún más la presión. Tomás D'Ángel, ¿qué opinión tiene usted? ¿Es contradictorio que por un lado Juan Guaidó busque las herramientas para habilitar el TIAR y dejar abierta esa posibilidad de una intervención militar extranjera en su país, pero que al mismo tiempo esté dialogando o por lo menos haciendo una exploración de diálogos en Noruega con el victimario, con el responsable de esa crisis humanitaria que sufre Venezuela? La ruta está clara. Nicolás Maduro tiene que dejar el poder lo más pronto que se pueda. Y si nosotros podemos conseguirlo, si nosotros podemos conseguirlo, de que ellos entiendan que el tiempo se le agotó, que la inmensa mayoría del país está en contra de ellos y que no tienen más tiempo ni tienen más nada que hacer al frente de ningún gobierno ni al frente de lo que significa el ejercicio del poder de los venezolanos, nosotros tenemos que entender que nosotros vamos a agotar esa ruta y que el mundo entero entienda que con esta gente no se puede hablar, que con esta gente no se puede dialogar, pero que también entiendan que nosotros hemos hecho todos los esfuerzos necesarios, que los venezolanos hemos agotado las calles, hemos estado librando batallas en las calles, que los venezolanos hemos estado en espacios sentados con las personas que nos agreden diariamente buscándole una solución. Y si no es así, tenemos que avanzar y pedirle y exigirle al mundo que, aunque es entendible y aunque podemos entender que ellos no quieran usar la fuerza en este momento exacto, llegará el momento en que vamos a necesitar obligatoriamente el uso de la fuerza nada más para salir de la dictadura. Muy brevemente, porque ya está conmigo la diputada de la Asamblea Nacional, Dignora Hernández, en Caracas, pero ¿usted qué le responde entonces a quienes aseguran que esos diálogos se han intentado en muchas ocasiones y que siempre lo que ha existido es una manipulación por parte del régimen para ganar tiempo y que esta no va a ser la excepción? Sí, este es un diálogo totalmente distinto donde hoy la oposición venezolana y hoy quienes están liderizando este proceso frente a Nicolás Maduro, el apoyo contundente de la comunidad internacional es totalmente distinto, es mucho más fuerte, es mayoritario los países que nos están apoyando y que están viendo y observando lo que está pasando en esa mesa. Los puntos son claros, el cese de la usurpación es el primer punto que nosotros vamos a tener frente a este diálogo, que nos están acompañando los países aliados y que si esto no se da y que si esto nosotros no lo conseguimos en el diálogo, nosotros vamos a tener que trabajar en otras rutas, pero nosotros entendemos que la dictadura no puede seguir en el ejercicio del poder para salvar vidas.
Dinora Hernández, diputada de la Asamblea Nacional por el Partido 20 Venezuela. Quiero conocer su opinión y le quiero dar la bienvenida agradeciéndole que nos esté acompañando. Ha estado atenta, escuchando este debate. ¿Usted qué piensa de ese análisis que hacen algunos sectores en este momento al interior de Venezuela e incluso en el continente americano, que es una contradicción que por un lado Juan Guaidó, el presidente interino de su país, habilite el TIAR, pero que por el otro lado también esté adelantando acercamientos en Noruega para explorar unas eventuales conversaciones con el régimen de Nicolás Maduro? ¿Usted cómo interpreta eso? Jefferson, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad que me das de hacer este contacto. Saludo muy especial a nuestro concejal Tomás D'Angel y al doctor Mariano de Alba, prestigiado doctor a quien respetamos mucho acá en Venezuela. Sí, seguidamente les escuchaba con atención, aunque en momentos debido a la conectividad de Venezuela perdí alguna parte medular, pero creo haber captado totalmente la posición y comparto en un 90% esta. Solamente me detengo a hablar del diálogo. Desde Soy Venezuela, desde la fracción 16 de julio, creemos que si bien en este momento político la presidencia encargada de Venezuela se encuentra en otro contexto, también es cierto que el interlocutor de ese diálogo sigue siendo el mismo, un sistema de mafia, un sistema que ha burlado cada diálogo y que ya con esta es la quinta edición de un mecanismo que ha sido creado para dirimir diferencias en democracia y que no podemos seguir de ingenuos sentándonos en una mesa con quienes son los creadores de esta situación de emergencia humanitaria compleja que ha creado Venezuela, pero que es peor aún, no tiene ningún interés en resolverlo, de manera que ciertamente el momento histórico es otro, pero el interlocutor es el mismo, es el farsante, es un estado criminal paralelo, en este caso es el generador de la crisis que vive Venezuela y que se sienta en una mesa de negociación y acuerdo con el simple hecho de ganar tiempo, de desacreditar de alguna manera a la oposición venezolana al burlarse, porque ciertamente cada vez que se sientan allí en un programa paralelo en Venezuela, diputada, comienzan a señalar... ¿Sí? Sí, ha habido un debate que se ha planteado en ese momento en redes sociales de nuestros televidentes que nos siguen a través de las cuentas de Twitter de todo este equipo periodístico, y es el siguiente. Es claro que todos quisieran que Nicolás Maduro dejara el poder de manera autónoma, que fuera una decisión independiente, que finalmente en estos diálogos él planteara una ruta para permitir unas elecciones libres y transparentes en Venezuela. Eso lo piensa un sector de Venezuela, también lo piensa un sector del continente americano. Pero hay otro sector que también considera que eso jamás va a suceder y que realmente, como usted bien lo dice, y lo dicen también otros sectores, es una forma de manipular y dilatar tiempo este tipo de conversaciones con un régimen autoritario. Se lo pregunto de manera concreta, ¿usted cree que la intervención militar sí es la salida para la crisis humanitaria que vive Venezuela o por el contrario cree que la podría llegar a ahondar? A ver, debemos precisar algo. Venezuela en este momento es un estado fallido en el que no se respetan ninguno de los derechos civiles, económicos, políticos, sociales. Venezuela inclusive, producto de ese estado fallido, que además fue deliberadamente fallido, ya Venezuela en este momento está invadida. En Venezuela hay rusos, en Venezuela hay cubanos y que están lamentablemente tutoreando lo que es la soberanía venezolana. Lo que planteamos con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, no es una invasión, por el contrario, es una cooperación internacional para la conformación de una fuerza internacional humanitaria que en misiones de paz venga precisamente a proteger al Estado venezolano de este sistema, este conglomerado criminal que se ha instalado en suelo venezolano, pero que además representa una amenaza para toda la región porque su fin es expansionista. Entonces, sí creemos que es a través de una cooperación militar en misión de paz que se puede generar en Venezuela una amenaza creíble, toda vez que en este momento el régimen de Nicolás Maduro ostenta el monopolio de la fuerza y hasta tanto no se le arrebate ese monopolio de la fuerza con esa misma fuerza que hoy ostenta, conformada por los grupos paramilitares, inclusive los colectivos de los cuales ha echado mano, va a someter al pueblo venezolano y no va a honrar
ninguna palabra en ningún acuerdo ni diálogo, de manera que creemos que el diálogo y el TIAR son incompatibles. El primero es un mecanismo para el apaciguamiento y el TIAR es un mecanismo para la acción de una fuerza cooperadora militar en funciones de paz en suelo patrio. Diputada venezolana Ignora Hernández, muchas gracias por habernos acompañado en este primer segmento del programa La Noche. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a una pausa a comerciales y ya regresamos a este análisis. Los invito a que participen en redes sociales utilizando el hashtag La Noche TIAR, numeral La Noche TIAR, y planteando sus opiniones sobre si es o no la intervención militar una salida viable para la crisis humanitaria y para lograr el restablecimiento de la democracia al interior de Venezuela. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Palmo del territorio nacional. El régimen de Nicolás Maduro, que sigue atornillado al Palacio de Miraflores, encuentra en las supuestas amenazas que asegura hay sobre su soberanía la mejor estrategia para demostrarse fuerte. Al detectar una incursión totalmente ilegal de una nave norteamericana, quiero felicitar a la aviación militar bolivariana por la acción legal. Y en esa táctica ostenta su poderío militar, en la época reciente con más frecuencia, mientras el país sigue sumido en una profunda crisis social y económica. Este miércoles 24 de junio, Maduro dio inicio al segundo ejercicio militar del presente año. 1.351 efectivos. Estos están distribuidos en 36 aeronaves, 36 efectivos tripulantes de aeronaves, 1.283 tripulantes de los buques, 3.132 infantes de marina, y para este ejercicio contamos, como dijeron anteriormente, con 53 unidades flotantes. El ejercicio tendrá varias fases. La primera será de 5 días hasta el 28 de julio. 28 de julio al 7 de agosto continúan los ejercicios militares de unión, de cohesión, de moral, de lealtad militar bolivariana, hasta el 7 de agosto, en donde vamos a conmemorar por lo más alto, junto al pueblo de Colombia, los 200 años de la gran victoria de Simón Bolívar en Boyacá, la gran victoria del Ejército Libertador en Boyacá, 200 años. Los ejercicios, según el régimen chavista, son maniobras cívico-militares que contemplan la ejecución de prácticas destinadas a elevar la capacidad operacional de los componentes militares, entre ellas demostraciones con armamento, prácticas de comunicaciones y acciones de mando y control. Es la potencia armamentística que ha creado Venezuela para la defensa de su territorio, gracias a los convenios con grandes gigantes de este índole, como lo es Rusia, China. Estas nuevas maniobras no dejan de llamar la atención en medio de la constante tensión por las advertencias del gobierno de Donald Trump contra Maduro, que no cede el poder al gobierno interino de Juan Guaidó, legítimamente reconocido por más de 50 países. Un artículo publicado por la revista Foreign Policy el pasado 18 de julio puso en evidencia la preocupación de la potencia norteamericana en la región por las acciones y planes armamentistas del régimen del país bolivariano. A los funcionarios estadounidenses les preocupa que la agitación pueda amenazar a Colombia. Maduro, cuyo gobierno está respaldado por sus rivales estadounidenses, China, Rusia y Cuba, es un vecino impredecible armado con aproximadamente 150.000 soldados y equipos tanto rusos como estadounidenses, incluyendo aviones de combate avanzados. Venezuela es el único país latinoamericano en el top 20 de los que más gastaron en armamento entre 1999 y 2015, con el puesto número 18, invirtiendo 5.620 millones de dólares, según el conteo del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz. En ese periodo de tiempo, el Estado venezolano gastó 2.201 millones de dólares en aviones de guerra y 810 millones de dólares en defensa antiaérea. Un gasto que, según expertos, solo lo hacen países en guerra. Vuelvo a los Estados Unidos con Mariano de Alba, abogado venezolano, especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, analista político. Mariano, ¿usted cree que una intervención militar extranjera al interior de Venezuela realmente sería la solución para rescatar la democracia en ese país bolivariano, o es una solución que quizás minimiza
el poder real que tiene el chavismo al interior de Venezuela. Y se lo pregunto en este momento, en el contexto de esta nota que acabamos de ver del periodista Jorge Adrián Orozco, que ha hecho una radiografía de la forma como internamente está armado el régimen chavista para contener una eventual intervención militar extranjera. De hecho, en este momento está haciendo ejercicios militares. Fíjate, Jefferson, yo creo que no hay duda de que si se enfrenta los efectivos militares de un país como Estados Unidos a las Fuerzas Armadas venezolanas, muy probablemente el resultado va a ser una derrota para las Fuerzas Armadas venezolanas. Pero la situación real es que es más complicada, ¿no? Nadie puede garantizar con certeza que esa intervención complique las cosas en Venezuela. Es muy probable que lo haga. Primero porque además no solamente un enfrentamiento entre Fuerzas Armadas o probablemente no sería solamente un enfrentamiento contra parte de las Fuerzas Armadas de Venezuela, sino también recordemos que hay la presencia de grupos irregulares en Venezuela que están armados y que saben que dependen mucho del bienestar y de la protección que les otorga el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, yo creo que la respuesta sincera es que es una gran incertidumbre sobre si una intervención armada en Venezuela resolvería la crisis o más bien la ahondaría. Creo que tendría que hacerse de una forma muy bien pensada y de manera muy estratégica para minimizar esos riesgos, pero al final esos riesgos siempre van a estar presentes. Y yo creo que esa es uno de los grandes temores de la región y del propio gobierno de Estados Unidos, que es que tratando de solucionar una situación a la fuerza, pues más bien la situación se vuelva más preocupante, no solamente en Venezuela, sino también en países fronterizos como Colombia o el mismo Brasil. Concejal en el exilio, Tomás D'Ángel, ¿usted qué opinión tiene sobre eso que le planteaba a Mariano? Y quiero también conocer su opinión o la lectura que usted hace de la respuesta que ha dado Nicolás Maduro el día de hoy frente al TIAR. No ha pronunciado una sola palabra, pero ha estado con estos ejercicios militares, que es una forma muy elocuente de responder y a la vez de quizás generar miedo, generar temor en la población ante esa posibilidad latente que queda sobre la mesa, que es una intervención militar extranjera. Sí, sin duda alguna dentro de Venezuela y la dictadura de Nicolás Maduro todos los días sienten más presión y entienden que ellos no tienen el control interno total de los componentes armados del país. Eso le da a ellos, y ahí coincido totalmente con Mariano, que la confrontación dentro de Venezuela no sería solo con parte de los componentes armados institucionales del país, sino que también con grupos que ellos han armado. Nosotros hemos denunciado durante muchísimo tiempo la existencia de colectivos armados que son grupos insurgentes parapolicíacos y paramilitares que hoy su única función es defender al régimen, y lo defienden porque ellos están peleando por lo mismo que Nicolás Maduro, que es por subsistencia. Y hoy a Nicolás Maduro, frente a estas amenazas y frente a estas acciones que se vienen dando, a ellos no les queda más nada que seguir mostrando que ellos tienen una fuerza, pero lo que ha quedado muy claro es que Nicolás Maduro ha perdido el control total de los componentes armados dentro del país, y aunque sí los altos mandos lo están apoyando, hoy no tienen la capacidad de respuesta. Aunque sería una intervención militar dentro de Venezuela y pudiese llegar a ser el uso de la fuerza el camino necesario para poder salir de la dictadura, sin embargo, entendemos lo complejo que puede significar un escenario como este. Por eso tiene que ser algo orquestado, algo bien planificado, algo donde nosotros disminuyamos los riesgos al mínimo, pero donde nosotros demos la certeza de que cualquier acción y uso de la fuerza que hagamos dentro de Venezuela le entrega a los venezolanos lo que más hoy estamos buscando, que es el rescate de nuestras libertades individuales, que es el rescate de la libertad y que es el rescate de una vida normal. Estados Unidos siempre apoyará a sus aliados y su seguridad, y al régimen de Maduro más le valdría no poner en duda la determinación del presidente de los Estados Unidos o del pueblo. Meses antes de la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela hace 6 meses, el actual gobierno estadounidense asumió un papel protagónico en la crisis política del país bolivariano.
Todas las opciones están sobre la mesa, todas, las fuertes y las menos fuertes, todas las opciones, y ya saben lo que quiero decir con fuerte, todas las opciones están sobre la mesa respecto a Venezuela. Fue Estados Unidos la primera nación en pronunciar su respaldo al mandatario encargado de los venezolanos y además, en voz del propio Trump, quedaron ratificadas las advertencias directas al régimen de Nicolás Maduro. ¿Está considerando opciones militares para Venezuela? No estamos considerando nada, pero todas las opciones están sobre la mesa. ¿Eso significa que las está considerando? Son todas las opciones, siempre, todas las opciones están sobre la mesa. A medida que el tiempo pasaba, los mensajes de Estados Unidos contra la dictadura de Maduro eran reiterados. Yo siempre tengo un plan B, C, un D, un E, un F. Mientras tanto, dentro de Venezuela, la hoja de ruta trazada por el presidente interino Guaidó con el fin de lograr el cese de la usurpación del poder en manos de Maduro, le apuntaba a la estrategia de presión social en las calles. Y convoquen a todos que se vengan acá a Altamira en este momento. Operación Libertad comenzó. Pero el objetivo más ambicioso y esencial era el de convencer a los mandos militares fieles al régimen chavista para que se pusieran del lado de la Constitución. Ustedes pueden escoger el segundo camino, continuar apoyando a Maduro. Si escogen este camino, no encontrarán puerto seguro, ni una salida fácil, ni forma de escapar, lo perderán todo. Lo cierto es que hoy la dictadura venezolana no ha cesado pese a estas advertencias y Estados Unidos persiste en su fuerte discurso. A juzgar por los hechos, una retórica que parece no generarle mayores preocupaciones a Nicolás Maduro. La amenaza más reciente llegó por parte del encargado para temas de Latinoamérica de la Casa Blanca. Según Mauricio Claver Carone, el gobierno de Donald Trump comunicó a Maduro que tenía un corto plazo para dejar el poder. Mariano de Alba, abogado venezolano, especialista en Derecho Internacional. El tiempo se me agota, pero quiero preguntarle a usted sobre esos últimos pronunciamientos que ha hecho el gobierno estadounidense, la diplomacia del presidente Donald Trump. ¿Hasta dónde cree usted que estas advertencias tienen un significado real y un efecto en el régimen venezolano? Y se lo pregunto porque hemos escuchado de manera constante al gobierno estadounidense, al mismo presidente Trump, como veíamos en este informe, haciendo una serie de advertencias que hasta este momento se han quedado en el papel y no han podido trascender a la realidad. Sí, bueno, Jefferson, a ver, en primer lugar, el significado es tratar de aumentar la presión para que el régimen de Maduro efectivamente trate de llegar a un acuerdo y abandonar el poder, ¿no? Creo que eso es poco probable que suceda. Y si eso no sucede, pues entonces el gobierno de Estados Unidos muy probablemente va a considerar medidas de presión adicional. ¿Cuáles son esas medidas? Y si efectivamente eso significa eventualmente el uso de la fuerza, yo creo que sigue siendo muy poco probable mientras la mayoría de los países de América Latina no estén a favor de ese camino. Así que yo diría que en el corto y mediano plazo lo que yo preveo son mayores sanciones, son mayores mecanismos de presión internacional, cese de relaciones diplomáticas, mayores restricciones comerciales que impondría el gobierno de Estados Unidos para complicar la capacidad de gobernar del régimen de Nicolás Maduro. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este programa de la noche. Muchísimas gracias por la invitación. Concejal en el exilio, Tomás D'Angel, del Estado Carabobo, siempre es un gusto contar con usted en este espacio periodístico. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. La parte final de este programa de la noche. A todos ustedes yo los invito a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en Twitter, en esas cuentas que aparecen en la parte inferior, @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.